Buenas tardes, mi nombre es Mariano Acuña y en este video voy a presentar paso a paso la solución del problema planteado en el proyecto integrador reutilizando correspondiente al módulo 11 de Prepa en línea CEP. El planteamiento del problema es el siguiente. Ana encontró un cartón rectangular en su casa y decide reutilizarlo, elaborando con él una caja sin tapa que le servirá para guardar los cables y accesorios de su celular. El cartón mide 90 por 60 centímetros y la caja la realizará recortando 4 cuadros iguales en cada una de las esquinas. Recuerda que para expresar la superficie de la caja debemos identificar primero que al recortar los cuadros de las esquinas se forman 5 rectángulos y que la superficie de un rectángulo se obtiene al multiplicar la base por altura, es decir, superficie es igual a base por altura. Si tienes 5 rectángulos, debes obtener la expresión para cada uno. Para la superficie 1, la base es x y la altura es menos 2x. ¿Esto por qué? Porque si observamos, la superficie 1 tenía una altura original de 60 centímetros, pero recortamos 2 esquinas. Por lo tanto, se representaría de la siguiente manera. Que la superficie 1 tiene una altura de 60 centímetros menos 2x. Menos 2x. Y la base no tenemos la medida, la desconocemos, se representa por x. Entonces, para obtener la superficie nos dicen aquí que debemos multiplicar base por altura. Entonces, para sacar la superficie número 1 va a ser base, que viene siendo la x, por la altura. Por altura, que es 60 menos 2x. Realizamos la operación y tenemos que S1 es igual a x por 60 me da 60x y x por menos 2x me da a menos 2x al cuadrado. Por lo tanto, la expresión para sacar la superficie 1 es igual a 60x menos 2x al cuadrado. Enseguida nos piden que obtengamos la expresión para sacar la superficie de las otras 4 áreas. Bueno, en el caso de la superficie 2, es el mismo caso que en la primera. S2 originalmente medía 60 centímetros. Si observamos, está enfrente de la S1. Y cortamos 2 esquinas. Entonces, la altura para la superficie S2 es igual a 60 menos 2x, ¿verdad? 60 menos 2x, y al igual que en la primera desconocemos la base, que vendría representada por x. Entonces, la superficie 2 va a ser igual a base, que es la x, base por altura, que es 60 menos 2x. Hacemos la operación y tenemos que la superficie 2 va a ser igual a x por 60 es igual a 60x, x por menos 2x es igual a menos 2x al cuadrado. Nos damos cuenta que la expresión para la superficie 2 va a ser igual a 60x menos 2x al cuadrado. Si observamos, es exactamente la misma que para la superficie 1. Continuamos con la superficie 3. Ojo, observemos que la superficie 3 tiene una base de 90 centímetros, pero al igual que en las otras superficies cortamos en las dos esquinas, por lo tanto desconocemos ahora cuánto mide y se representa que la altura va a ser igual a 90 menos 2x. ¿Sí? Y como desconocemos esta medida, va a ser igual a x. Entonces tenemos que la superficie 3 es igual a x base por altura, que es 90 menos 2x. Realizamos la operación
y tenemos que S3 es igual a x por 90, 90x. X por menos 2x es igual a menos 2x al cuadrado. Por lo tanto, la superficie 3 va a ser igual a 90x menos 2x al cuadrado. En el caso de la superficie 4, observemos que también tiene una base de 90 centímetros y recortamos ambas esquinas, por lo tanto es 90 menos 2x. Y como desconocemos esta medida, se va a representar por x. Entonces tenemos que la superficie 4 es igual a base por altura, que es 90 menos 2x. Hacemos la operación y tenemos que ese 4 es igual a x por 90, 90x. X por menos 2x es igual a menos 2x al cuadrado. Por lo tanto, el resultado de la superficie 4 es igual a 90x menos 2x al cuadrado. Esta sería la expresión para sacar la superficie 4. Continuamos con la superficie 5. Ojo con esta. En principio, la superficie 5 tenía como base 90 centímetros, pero también le recortamos dos esquinas. Entonces la base para superficie 5 va a ser igual a 90 centímetros menos 2x. Y de altura tenía 60 centímetros y le cortamos igual dos esquinas. Entonces tenemos que la altura de la superficie S5 va a ser 60 menos 2x. Entonces, para sacar la superficie 5, vamos a multiplicar la base, que es 90 menos 2x, por la altura, que es 60 menos 2x. Realizamos la operación y tenemos que S5 es igual a 90 por 60 es igual a 5400, y 90 por menos 2x es igual a menos 180x. Lo mismo hacemos con el segundo término. 2x por 60 menos 2x por 60 es igual a menos 120x. Y 2x menos 2x por menos 2x, menos por menos es más. 2 por 2, 4. X por x, x al cuadrado. Entonces tenemos que para la superficie 5 la expresión es igual a... No, aquí simplificamos y tenemos que S5 es igual a 5400 menos 180 más 120 es igual a 300x más 4x al cuadrado. Por lo tanto, S5 es igual a 5400 menos 300x más 4x al cuadrado. Y esta sería la expresión para sacar la superficie 5. Para la pregunta número 2 nos piden que escribamos la expresión de la superficie sumando las 5 expresiones obtenidas anteriormente. Entonces, para la superficie 1 dijimos que la expresión era 60x menos 2x al cuadrado. Para la superficie 2 sería exactamente la misma, 60x menos 2x al cuadrado. Para la superficie 3 sería 90x menos 2x al cuadrado. Y para la superficie 4 sería 90x menos 2x al cuadrado.
Y para la superficie 5 sería 5400 menos 300x más 4x al cuadrado. Aquí nos piden que sumamos las 5 expresiones para sacar la expresión de la superficie de la caja. Entonces, ordenamos las expresiones de manera vertical de acuerdo a los términos semejantes. 60x menos 2x al cuadrado más 60x menos 2x al cuadrado más 90x menos 2x al cuadrado más 90x menos 2x al cuadrado más 5400 menos 300x más 4x al cuadrado. Hacemos la suma y tenemos que menos 2 más 2, 4, más 2, 6, más 2, 8, menos 8 más 4 nos da a menos 4x al cuadrado. 60 más 60 más 60, 120 más 90 más 90 es igual a 300 menos 300 a 0 y 5400. Entonces tenemos que la superficie, la expresión para sacar la superficie de la caja es igual a 5400 menos 4x al cuadrado. Entonces tenemos que para sacar la superficie la expresión va a ser igual a menos 4x al cuadrado más 5400. En la pregunta número 3 nos piden que escribamos la expresión algebraica que representa el volumen de la caja. Recordemos que para sacar el volumen es necesario multiplicar base por altura. Si observamos bien la caja, nos daremos cuenta que la superficie 5 es la que representa la base. Por lo tanto, la base la va a representar la expresión de la superficie S5, que es 5400 menos 300x más 4x al cuadrado. Y la altura, que viene siendo esta, la desconocemos, por lo tanto va a ser x. Entonces multiplicamos para sacar el volumen. Base, que es 5400 menos 300x más 4x al cuadrado por x. Entonces 5400 por x es igual a 5400x menos 300 por x es igual a 300x al cuadrado más 4x al cuadrado por x es igual a 4x al cubo. Por lo tanto, la expresión algebraica para sacar el volumen va a ser igual a 5400x menos 300x al cuadrado más 4x al cubo. Para la pregunta 4 nos piden y nos preguntan que cuál es el volumen de la caja si su altura es de 7 centímetros. Ojo, aquí nos dan la altura, 7 centímetros. Aquí en la ecuación de volumen la altura está representada por x. Por lo tanto es necesario sustituir la x por 7. Quedaría de la siguiente manera. Volumen es igual a 5400 por 7 menos 300 por 7 al cuadrado
más 4 por 7 al cubo. Hacemos las operaciones. 5400 por 7 es igual a 37.800. A 37.800 menos 300 por 7 al cuadrado es igual a 14.700 más 4 por 7 al cubo nos da a 1372. Nos da 1372. Ok, realizamos la operación. Tenemos que de 7.800 menos 14.700 más 1.372 es igual a 24.472 centímetros cúbicos. Ese vendría siendo el resultado para el volumen de la caja. Para la pregunta número 5 nos piden calcular la superficie de la caja si la altura es de 4 centímetros. Aquí vamos a retomar la expresión algebraica para sacar la superficie que obtuvimos en la segunda pregunta, la cual era que superficie es igual a menos 4x cuadrada más 5400. Entonces aquí vamos a sustituir la x por el 4 y va a quedar lo siguiente, que superficie es igual a menos 4 por 4 al cuadrado más 5400 y realizamos la operación. Menos por más, menos 4 por 4 al cuadrado es igual a 64 más 5400. Continuamos con la operación y tenemos que esa superficie es igual a 5.336. El resultado es 5.336 centímetros cuadrados. En la pregunta número 6 nos preguntan cuánto debe medir la altura de la caja si se requiere que la superficie de la caja sea de 1000 centímetros cuadrados. Aquí es necesario utilizar la ecuación de la superficie de la siguiente manera. Superficie es igual a menos 4x cuadrada más 5400 es igual a 1000. Aquí, para saber cuánto mide la altura que está representada por x, es necesario despejar x, pasando los números que la acompañan del lado izquierdo del igual al lado derecho. Entonces sería de la siguiente manera: menos 4x cuadrada es igual a 1000, y como aquí vamos a pasar 5400 de este lado, aquí está sumando, pasa restando, menos 5400. Entonces tenemos que realizamos la operación y nos da que 5400 menos 1000 es igual a 4400. Entonces nos quedan menos 4x cuadrada es igual a 4400 menos 4400. Bueno, seguimos despejando y tenemos que x cuadrada es igual a menos 4400. Ojo, como aquí está multiplicando el 4 a la x, acá pasa dividiendo. Realizamos la operación y tenemos que x cuadrada es igual a 4400 entre 4 a 1100. 1100. Ojo, aquí
tenemos la x al cuadrado, debe de quedar sola, entonces vamos a tener que sacar la raíz cuadrada de 1100. Realizamos la operación y tenemos que la raíz cuadrada de 1100 es igual, x es igual a 33.16 centímetros. Entonces el resultado para esta pregunta es 33.16 centímetros. En la pregunta número 7 nos dicen que si la altura de la caja es de 0 centímetros, calculemos la superficie total y el volumen de la caja. Entonces, para calcular la superficie dijimos que la superficie es igual a menos 4x cuadrado más 5400. Entonces, como nos están pidiendo la altura, como nos están diciendo que la altura es de 0 centímetros, vamos a sustituir la x por 0, quedaría lo siguiente, menos 4 por 0 al cuadrado más 5400. Esta operación nos da a que menos 4 por 0 al cuadrado nos da 0 más 5400. Y esta operación nos da a que 0 más 0 es igual a 5400 centímetros cuadrados. En el caso del volumen, debemos retomar la ecuación para sacar el volumen, la cual dijimos que era 5400x menos 300x al cuadrado más 4x al cubo. Y de la misma manera sustituimos x por 0. Entonces tenemos que volumen es igual a 5400 por 0 menos 300 por 0 al cuadrado más 4 por 0 al cubo. Esto nos da a que 5400 por 0 es igual a 0 menos 300 por 0 al cuadrado es igual a 0 más 4 por 0 al cubo es igual a 0. Por lo tanto, volumen es igual a 0 centímetros cúbicos. En la pregunta número 8 nos dicen que consideremos las superficies S1, S2, S3, S4 y S5 e imagina que le pondremos un forro en la base y otro en las paredes laterales. El forro para la base cuesta 3 pesos cada centímetro cuadrado y el forro para las paredes laterales cuesta 1.50 cada centímetro cuadrado. Si la altura de la caja es de 2 centímetros, calcula cuánto dinero se gastará en forrar todo el interior de la caja. En esta pregunta nos piden calcular el costo que tiene forrar el interior de la caja y nos comentan que el forro de la base tiene un costo diferente que el de las paredes. Entonces necesitamos sacar la superficie de ambas cosas, por lo cual utilizaremos las ecuaciones que obtuvimos en la primera pregunta para sacar cada una de las superficies de la caja. Y las expresiones son las siguientes. Para S1 la expresión era 60x menos 2x al cuadrado. Para la expresión 2 era 60x menos 2x al cuadrado. Para la expresión 3 era 90x menos 2x al cuadrado. Para S4 sería 90x menos 2x al cuadrado y para S5 sería 5400 menos 300x más 4x al cuadrado. Bueno, entonces procedamos a sacar las superficies, cada una de ellas. Entonces empecemos por la superficie 1 y aquí es necesario sustituir la x por
la altura, ¿verdad?, que es 2 centímetros. Entonces va a quedar lo siguiente, que la superficie 1 va a ser igual a 60 por 2 menos 2 por 2 al cuadrado. Realizamos la operación y vamos a tener que 60 por 2 es igual a 120 menos 2 por 2 al cuadrado, que nos da a 8. Realizamos la operación y tenemos que 120 menos 8 es igual a 112 centímetros cuadrados. Ya una vez que tenemos la superficie, el tamaño de la superficie, la vamos a multiplicar por el costo, que en este caso va a ser 112 por 1,50, que es el costo de las paredes que están representadas por la superficie 1. Entonces hacemos la operación 112 por 1,50 y nos da a que el costo de la superficie 1 es igual a 168. Para obtener la superficie 2 es exactamente lo mismo. S2 es igual a 60 por 2 centímetros por 2 menos 2 por 2 al cuadrado. Entonces realizamos la operación y tenemos que S2 es igual a 60 por 2, 120